en Hebreos. Nos ubicamos en Hebreos capítulo 13, versos del 5 al 6. Dos versículos vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana que nos permite nuevamente poder reunirnos para poder celebrar, Señor, la Santa Cena, poder alabar también tu santo nombre y toda la obra que has hecho por nosotros. Y en este momento quisiéramos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, aprendiendo de tus promesas, y que sea usted, Señor, guiando nuestro corazón y nuestra mente para poder entender su palabra y poder aplicarla también en nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por su palabra y por todo lo que ha hecho por nosotros. En su bendito y santo nombre. Amén. Bueno, pues quisiera primero iniciando, tal vez agradeciendo la alabanza, el día antes de ayer me parece, les dije que canten la última canción que cantaron, les dije que si lo podían cantar, y bueno, ayer como que estaban en duda, pero sí les ha salido bien, hermanos, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, les dije que canten esa canción porque está muy relacionada con mi mensaje del día de hoy. Y bueno, además que también me gusta esa canción, entonces. Pero bueno, está relacionado porque en una parte de la letra dice: te alabaré, Señor, y no olvidaré tus bendiciones. Y va relacionado con algo de una parte de mi mensaje del día de hoy. Y también, bueno, también la canción menciona de todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros, como aplacar la ira de Él. Entonces, por eso iba perfecto para mí esa canción antes de mi mensaje. Bueno, tuve un error aquí en mis diapositivas. En realidad creo que fue en el título, en realidad. Creo que el título debió ser una promesa inquebrantable. Y bueno, por el estilo de las diapositivas, la promesa inquebrantable ha salido chiquitito, y el otro, que sería de alguna manera como un subtítulo, el contentamiento y la avaricia en nuestras vidas, ha salido más grande. Pero ese ha sido, creo que, un error de mío al poner el título. Bueno, entonces, pero en sí el título va a ser la promesa inquebrantable. Ese es el tema de todo, y es el que engloba todo el mensaje. Y justamente es lo que vamos a ver hoy, una promesa inquebrantable. Vamos a leer Hebreos. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dos versículos. Ya. Ya. Uno de los problemas que como seres humanos tenemos en nuestra vida, es el más grande, creo que es la incertidumbre que nos genera el área financiera, ¿no? Porque ya sea aún como está ahí, ¿no? Por los gobiernos, como se ve en la situación actual hoy en día, las cosas suben, el dinero no alcanza, el gobierno no está haciendo mucho por solucionarlo, el trabajo escasea. Entonces es algo que de alguna manera nos causa incertidumbre. ¿Por qué? Porque los que están con trabajo tienen miedo a perderlo. Los que están sin trabajo tienen miedo a encontrar trabajo. Entonces, los que tienen trabajo se aferran tanto a su trabajo para que no lo pierdan, ¿no? Y sacrifican muchas cosas. Y lo otro es, bueno, ese es por un lado. Y esta situación también causa otra cosa, ¿no? Que eso puede causar que ames tanto el dinero, que estés acumulando y riquezas y todo ello. Ahora, Hebreos aquí nos va a hablar de tres cosas: un pecado, eh, de una virtud y una promesa. Entonces, esos tres puntos vamos a ver hoy día. El pecado de lo que nos está hablando Hebreos, una virtud que debemos cultivar en nosotros, y por último una promesa que nos ha hecho el Señor. Y vamos a empezar primero
con la advertencia. Porque a pesar de que ya en esta parte ya el autor de Hebreos ya empieza a dar maneras prácticas de cómo debe ser nuestra vida, de alguna manera va a dar una advertencia aquí. Y esta advertencia es el pecado que debemos evitar, la avaricia. Ahora, según Colosenses 3:5, la avaricia nos dice que es idolatría, porque de alguna manera nos aleja de Dios, porque nos concentramos en ello, en obtener riqueza, y nos olvidamos de lo principal, que es Dios. Ahora, le he puesto en rojito ahí porque ese es un peligro dentro de nuestra vida. Entonces, pero ahora la avaricia trabaja en dos aspectos. Trabaja, digamos, con dos factores. Primero, uno es el placer y el otro es el temor. El placer de tener más de lo que necesitamos y el temor de perder lo que ya tenemos. Y en base a eso se trabaja la avaricia. El placer de que quieres tener más y más y más y más, y el temor de, por no perder lo que ya tienes, sigues esforzándote más y más y más por ello. Ahora, muchos de nosotros diremos, pero de repente esto no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros no estamos acumulando dinero, nuestro dinero no está debajo del colchón allá acumulado, ya tenemos bastante dinero ahí acumulado en los bancos, eso no va con nosotros. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Timoteo 6, del 7 al 10, voy a buscar para leerlo. Dice Timoteo capítulo 6, del 7 al 10, dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas se hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Interesante, aquí nos va a mencionar dos términos, bueno, un término y el otro ya se deduce de estos dos textos. El primero es lo necesario y el otro es lo que está de más, que vendría a ser lo que es el materialismo. Porque si nosotros lo vemos, cuando habla aquí Timoteo, habla Pablo a Timoteo, les hace ver que no vale acumular nada de lo que no te puedas llevar. O sea, todo lo que acumulas aquí no te lo vas a llevar. Ni tu dinero, ni tu casa, ni tu televisor, ni tu carro, ni nada te lo vas a llevar. Todo se va a quedar aquí. No, entonces dice, no vale, dice el 7, porque no hemos traído nada de este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y el 8 va a hablar de lo necesario, porque ahí dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ya, eso es lo necesario. Entonces, si me preguntan entonces, ¿qué es lo necesario? Lo necesario es alimento y un lugar donde puedas vivir. Eso es lo necesario. No necesitas más. Ahora, si hablamos de materialismo, ahí tal vez como que la avaricia ya nos aplica un poco, ¿no? Porque estamos hablando ya, claro, no estamos hablando de dinero, pero sí estamos hablando de cosas que compran el dinero. Entonces, porque para tener una casa tienes que trabajar, ¿no? Lo pagas con dinero, ¿no? Nadie te regala una casa, aunque puede pasar, pero por lo general no es así, ¿no? O sea, necesitas dinero para comprar una casa, o necesitas dinero para comprar un televisor, necesitas dinero para comprar un carro, para comprar un celular, necesitas dinero. Ahora, ¿será que la Biblia nos enseña entonces a ser conformistas?
vamos a ver que más adelante le voy a responder esta pregunta, pero la respuesta es no. Pero más adelante les voy a aclarar por qué la Biblia no nos enseña que seamos conformistas. Y que quede claro también, con eso no estoy diciendo que el tener una casa, o tener un gran televisor, o tener un super celular esté mala, o querer desearlo también esté mal. O sea, eso no tiene nada que ver con eso. Pero sí quiero que entendamos una cosa, que si tú pierdes tu tiempo en esto, o sea, si tú te dedicas más a conseguir estas cosas y dejas de lado el servicio en la iglesia o venir a la iglesia por eso, entonces ahí sí está mal. O sea, no está mal querer tener un super televisor para ver el mundial, que está de moda ahorita. Pero no está mal querer tener un televisor grandazo para ver los goles, pero si tú ya pierdes mucho tiempo invirtiendo a eso, ahí sí está mal. La verdad, a mí me ha chocado bastante esta parte de mi mensaje, porque justo cuando yo estaba haciendo, y ayer lo comentaba a uno de los jóvenes, ¿no? Hace una guardia pasada me tocó subir a Mina, y antes de subir me puse la cuarta dosis, y cuando subí me chocó bastante, ¿no? y estaba en mi cuarto solo, con fiebre, con dolor de cuerpo, dolor de cabeza, estaba pálido, recontra blanco, y me preguntaba, ¿realmente vale la pena venir tan lejos y estar solo y padeciendo por ganar un poco más? Y cuando hacía este mensaje me hacía acordar, yo siempre hemos vivido al límite en mi familia, o sea, y vale la pena irse tan lejos, descuidar la comunión en la iglesia. Y me chocaba realmente. Luego me puse a evaluar y me di cuenta que tal vez por ahora sí, pero tal vez más adelante ya no lo necesite. Pero, pero sí, a veces anhelamos más cosas de valor, y, por ganar un poco más descuidamos mucho la comunión dentro de la iglesia. Descuidamos el venir a la iglesia, y siempre que nos preguntan ponemos excusa, no, es que lo necesito. Yo voy lejos porque lo necesito. ¿Pero realmente lo necesitas? ¿O es que realmente quieres tener algo que no es no es tan necesario, que no lo vas a llevar, y por eso te estás sacrificando tiempo en la iglesia? Recordemos, ¿no? El Señor nos ha llenado de bendiciones, bastantes bendiciones. Pero si tú no vienes a la iglesia o no participas dentro de la comunión, de repente estás eh, perdiendo esas bendiciones, ¿no? Entonces, está bien anhelar tal vez mejores cosas, un mejor estilo de vida, pero si eso te va a quitar el tiempo con Dios, creo que deberíamos evaluar y dar prioridad a lo que viene, ¿no? Ahora, la pregunta sería para nosotros: ¿cuál es nuestra situación frente a esta advertencia actualmente? ¿Estamos seguros de que estamos viviendo a gusto con lo necesario? ¿O cuánto tiempo inviertes en conseguir más cosas terrenales que espirituales? Entonces, la avaricia no va solamente en el dinero nada más, sino también en las cosas materiales. Entonces, vivimos en un mundo materialista ya, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? En que pasemos en esa línea de pasar de lo necesario al materialismo. Entonces, ese es el primer punto. La primera es la advertencia, que es la avaricia. Ahora, el segundo punto, decía, es una virtud que debemos cultivar.
La virtud que debemos cultivar es el contentamiento. Ahora, la parte B del versículo de Hebreos dice, contentos con lo que tenéis ahora. Es interesante lo que dice aquí, porque dice contentos con lo que tenéis, y al último, o sea, no solo dice contentos con lo que tenéis, sino le agrega una palabra más que dice ahora. Y es interesante, ¿por qué? Porque aquí cuando habla de eso, habla del contentamiento que debemos tener por lo que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana. De repente mañana te puedes quedar sin nada o puedes tener más. De la noche a la mañana lo puedes perder todo. Puede haber un incendio en tu casa y lo pierdes todo. Que no se lo desea a nadie, pero lo que el Señor nos dice es que debemos vivir gozosos con lo que tenemos actualmente, ya sea poco o mucho. Y eso nos hace acordar la Filipenses 4:11, ¿no? Cuando Pablo habla diciendo, no es que me queje de la escasez que yo tenga, pero yo he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco también. O sea, Pablo había aprendido a vivir de las dos maneras, a tener mucho y a no tener nada. Y es algo rescatable porque Pablo se gozaba de ello, no porque tenía poco o porque tenía mucho, sino porque tenía más de lo que merecía. Ahora, ¿por qué Pablo tenía más de lo que merecía? Porque nosotros merecemos el castigo eterno. Y Pablo en ese aspecto está recordando que él tenía lo que el Señor le había dado. Y el Señor le había dado salvación. Y le había llenado varias bendiciones también. Pero, o sea, y si nosotros nos vemos en el contexto de Hebreos, ellos estaban pasando una época de persecución. Hebreos está escrito para los judíos cristianos que estaban pasando en ese tiempo una época de persecución donde les metían presos y todos sus bienes se les quitaba. Entonces, de la noche a la mañana podían perder sus cosas. Hoy día estaban bien felices festejando y venían, los metían presos y se quedaban sin nada, bueno, presos sin nada. Entonces, por eso, cuando escribe el autor de Hebreos está diciendo que aprendamos a contentarnos con lo que tenemos ahora, porque no sabemos cuándo nos va a ver. Según Efesios 1:3, no sé si alguien se acuerda, pero ahí habla de que el Señor, a pesar de, luego de habernos sacados de nuestra condición, encima nos llenó de bendiciones espirituales. Efesios 1:3 dice, bendito seas el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces, tenemos más de lo que merecemos. O sea, no solo tenemos lo necesario, sino tenemos mucho más de lo que merecemos. Y por eso es que debemos vivir de alguna manera contentos todo el tiempo o llenos de gozo. Ahora, lo malo creo que en nuestra realidad es que estamos acostumbrados ya a vivir en una situación. Por ejemplo, si yo tengo poco, me he acostumbrado a vivir con poco. Entonces no me afecta si me quedo en nada. Pero si yo ya me he acostumbrado a vivir una vida cómoda, donde he tenido siempre todo, y de la noche a la mañana lo puedo perder, ¿qué voy a hacer? Me voy a sacrificar para mantenerlo, porque no hemos aprendido a vivir contentos con lo que tenemos. Ahora, es muy fácil tal vez decirlo, ¿no? Pero, de repente practicarlo es un poco distinto, ¿no? O sea, si tú sabes que te vas a quedar en la calle, obviamente te vas a sacrificar más, ya no vas a venir de repente a la iglesia por trabajar, por mantener tu estilo de vida.
y vas a decir que lo necesitas, ¿no? Pero ahí estamos olvidando algo muy importante que es una promesa de aquí, que es el último punto que vamos a ver, que les voy a mencionar el día de hoy. Pero esto quiero que tal vez lo llevemos claro, ¿no? Que el Señor ya nos ha dado más de lo que necesitamos ya. Entonces, deberíamos aprender a vivir contentos con ello. Así en lo material no tengas nada, el Señor ya te ha dado lo que necesitas ya. Entonces, a vivir contento con ello debería ser y deberías afianzar ello, ¿no? Y por eso viene la siguiente pregunta. ¿Qué cuán contento estás ahora con lo que tienes? ¿Estás contento o de repente no estás contento? De repente dices, no, me falta algo todavía. Voy a trabajar por eso último y ya ahora sí ya va a estar contento. Entonces, hay que evaluar bien este punto de vista, ¿no? El contentamiento no se hace por lo material, sino el contentamiento se hace por lo espiritual, por lo que el Señor nos ha dado. Y el Señor ya nos ha dado mucho de lo que no merecíamos. Y por último, viene lo que les decía, la promesa que nos ayuda a luchar contra la avaricia. Que es la promesa inquebrantable. Que en realidad en esto debería centrarse mi mensaje, es la promesa inquebrantable. Y eso es de lo que trata. Ahora, ¿cuál es esa promesa inquebrantable? Es esta. La parte C del versículo 5 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, si nosotros analizamos bien este versículo, ya ha sido mencionado antes. Entonces, no es que lo haya dicho el autor de Hebreos. O sea, no es que el autor de Hebreos vaya a ser el que no te va a dejar, no te desamparará. Sino hay otra persona que lo dijo. Y lo dijo en Josué 1:5. ¿Quién lo dijo? Dios. Lo dijo Dios. Dios. El Señor ha dicho esta promesa. No te dejaré ni te desampararé. Entonces es una promesa hecha por el mismo Dios. Algo que nadie más te puede hacer esta promesa para poder desconfiar. Si te lo ha hecho Dios, esta promesa es incrementable justamente por eso, porque lo ha hecho Dios. Y Él ha dicho, no te separaré, no te dejaré. El mismo Dios está diciendo, tú tienes que estar contento con lo que yo te doy, porque yo te estoy haciendo la promesa de que no te va a desamparar. Ahora, lo que les mencionaba anteriormente, la Biblia nos enseña a ser conformistas entonces. Y aquí está la respuesta. No te enseña a ser conformista. ¿Por qué? Porque vivimos en base a esta promesa. ¿Cómo vamos a ser conformistas si vivimos en base a esta promesa? No te desampararé ni te dejaré. Una promesa hecha por Dios. ¿Cómo vamos a ser conformistas? Más bien, si nos olvidamos de esta promesa y nos enfocamos en otras cosas, ahí sí vamos a ser conformistas. Porque no estamos yendo por lo más grande, que es la promesa de Dios. Que es una promesa hecha por el mismo Dios. Que nadie la puede anular. Esta promesa ya está hecha y nada lo puede borrar. Se podrán perder toditas las Biblias en el mundo, pero la promesa va a seguir estando ahí. Entonces, ¿cómo vamos a ser conformistas si vivimos en base a esta promesa? Y luego continúa el versículo 6 de Hebreos y habla de otro versículo del Antiguo Testamento que de alguna manera también debería ser nuestra actitud si estamos contentos con lo que tenemos y creemos en la promesa. Dice el versículo 6,
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Si nosotros confiamos en esta promesa, la consecuencia va a ser esto. Nosotros vamos a decir, el Señor es mi ayudador, no tengo por qué temer a nada. No tengo por qué temer a quedarme sin trabajo. No tengo por qué temer a quedarme sin dinero. No tengo por qué temer a quedarme en la calle. Porque el Señor es mi ayudador. Pero para eso tú tienes que creer en la promesa. Y alguien se acuerda de memoria qué dice Romanos 8:31, ¿no? Buscamos, hermanos, para que veamos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tal vez con eso quisiera terminar este punto. Si el Señor ya nos ha dicho esta promesa, ya nos ha dicho esta promesa, este de acá es el complemento. Él ha dicho, no te desampararé, no te dejaré, no hay nadie que pueda contra ti. Entonces, y esa es la promesa inquebrantable, que de alguna manera te ayuda a luchar con la avaricia, te ayuda a eliminar ese temor de que te puedes quedar sin trabajo, te puedes quedar sin dinero. Y esa es la promesa que de alguna manera llena tu corazón de contentamiento. Y eso va a hacer que te olvides del todo el materialismo. Entonces, yo creo que hoy debemos llevar justamente esto. Esta promesa y este versículo de acá, creo que deberíamos llevarlo también para tenerlo en nuestros recordatorios diarios. Ahora la pregunta de finales. ¿Estás aferrándote a la promesa de Dios o estás seguro de que el Señor es tu ayudador? ¿Se están aferrando a la promesa que ha hecho nuestro Señor? Hay que aferrarnos a esa promesa para poder vivir nuestra vida tranquilos, sirviendo al Señor. Ahora, me olvidé de mencionarlo tal vez en el contentamiento, pero si tú muestras contentamiento en la pobreza o cuando tienes necesidad, creo que es una forma de mostrar también servicio al Señor, porque la gente que te ve te va a decir, pero ¿cómo puede vivir tan tranquilo si está viviendo al límite todo el tiempo? Y es justamente por eso, por la promesa del Señor. Y si tú tienes más de lo que necesitas, el contentamiento se va a demostrar de otra forma, ¿no? ¿Cómo? Sirviendo, dando a la iglesia, sirviendo a la iglesia también con ellos, ¿no? Entonces, creo que esa parte de práctica me olvidé de mencionar en el contentamiento, ¿ya? O sea, si tú estás contento con lo que tienes, ya sea en pobreza y en riqueza, igual lo vas a demostrar sirviendo al Señor. En la pobreza, con tu testimonio. Y en la riqueza, ya pues, dando a la iglesia también. Bueno, como resumen, las promesas del Señor son suficientes para eliminar el placer de la avaricia y eliminar el temor a quedar desprotegidos. Confiemos en la promesa de Dios sabiendo que Él nos da suficiente para vivir y estar contentos y nos ayuda a eliminar el temor que nos causa la avaricia, ¿no?, en nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Señor, quisiera darle gracias esta mañana porque, Señor, usted nos demuestra cada día que usted es suficiente para poder sobrevivir, Señor. Que usted, Señor, nos hace promesas que
nos ayudan a sobrellevar, Señor, las cargas del día. Nos da, Señor, lo suficiente para poder llegar, Señor, a terminar el día. Y sabemos que ya con eso también es más de lo que merecemos, Señor. Que usted nos ha dado salvación y eso es lo más importante. Queremos, Señor, tal vez servirle y querer, Señor, agradecerle de la mejor manera con lo poco o lo mucho que tengamos y que sea usted, Señor, guiando nuestra vida diaria, Señor, en su bendito y santo nombre. Amén. Bien, hermanos, espero que este mensaje haya sido pues de